Bien, tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz. Eh, este, Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta tutorial número 2 de repaso de la materia eh, introducción, introducción a la pedagogía para la enseñanza de la matemática. Este día vamos a abordar parte de lo que es la unidad número 2, que es acerca de los sistemas educativos de los sistemas educativos salvadoreños, o del sistema educativo salvadoreño, más bien dicho. Unidad número 2, el sistema educativo salvadoreño. Eh, Vamos a ver por acá, digamos, parte del contenido que se va a tratar de ver este día. Tal vez no lo veamos todo, ya que esto es bastante amplio, no complejo, ¿verdad? Bastante amplio, ya que hay bastante información y pues puede ser de que, porque ya está avanzada la noche, no vayamos o no tomemos, digamos, mucho tiempo. Eh, Hay que, digamos, recalcar el origen de la educación en El Salvador, o el origen del sector educativo en El Salvador eh, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿verdad? Ya que digamos de que el origen de la educación en El Salvador eh, no inició de una manera formal como podríamos pensar que es hoy, ¿verdad? Sino que para empezar, pues por ahí, según el material que estaba leyendo, eh, todavía en los años 40 no se hablaba o todavía no estaba lo que era el, el Ministerio de Educación, sino que era otra entidad quien, digamos, tenía a cargo lo que era la educación o el sector educativo en El Salvador. Vamos a ver, alguien está tratando de incorporarse. Entonces, vamos a verificar de que, o vamos a hablar del inicio de la educación en El Salvador. Entonces, cuando se habla de la educación en El Salvador, porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Eh, Se hace referencia a modelos educativos diseñados como lo son en Europa. Eh, este, ya que digamos, lo que es el sector educativo, los diferentes modelos educativos que en un inicio se retomaron en El Salvador, pues eran basados en la filosofía y modelos que se utilizaban en Europa. Y a partir de ahí es como, digamos, fue transferido a América Latina, y esos diferentes modelos, esas diferentes ideologías o esas diferentes filosofías. Eh, en relación a la actualidad, voy a hacer hincapié en que todos los modelos educativos obedecen a una política en relación a un determinado gobierno. eh, eh, no nos vamos muy lejos. Siempre que ha habido, digamos, un cambio de gobierno de, de un partido a otro, los contenidos, por decirlo así, a dar en las diferentes escuelas han sido cambiados. Entonces, eso es porque, digamos, digamos, el propósito es de que todo modelo educativo obedezca a una política de gobierno. Y en relación a eso, pues eso es lo que se puede, digamos, percibir en la actualidad. A diferencia de los inicios, ¿verdad? Estos obedecían a modelos que venían de Europa. Por ejemplo, por decirlo así, se dice de que los primeros profesores
que fueron formados de manera, valga la redundancia, de manera profesional, por decirlo así, fueron formados por profesores alemanes. Entonces, a partir de ello, ¿verdad? De que a partir de ello es de que, digamos, ha habido la necesidad de considerar, digamos, otros educadores de otros países para que hayan venido en un tiempo pasado a formar aquellos primeros profesores que fueron, digamos, los que en un momento determinado eh, fueron los que reformaron o dieron, digamos, o fueron los instrumentos que se utilizaron en el país para que fueran quienes, digamos, realizaran reformas en el sistema educativo. Eh, Cuando hablamos del origen de la educación en El Salvador, el sistema educativo en El Salvador tiene su origen allá por 1832. Entonces, en relación a eso, ¿verdad? Es que se puede pensar de que no es algo nuevo. Y como les decía en un inicio, de que no inició de manera formal como podría pensarse que es en la actualidad, ¿verdad? Todavía en la década de los 40, por decirlo así, no había, digamos, el, el Ministerio de Educación como lo es hoy, que quien está encargado del sistema educativo de El Salvador. Entonces, a raíz de eso, eh, pues allá por 1900 o 1832, se estableció un primer reglamento de enseñanza primaria que se decretó en el país, ¿verdad? La que establece la creación de escuelas primarias en cada municipio del país y que en ese momento solamente se establecieron, digamos, dichas escuelas primarias, pero que en algunas ocasiones eran financiadas por los diferentes municipios. Por decirlo así, los alcaldes eran quienes estaban encargados de, por decirlo así, decirle al profesor, aquí está su sueldo por el trabajo de este mes en la escuela. Entonces, las municipalidades eran los que estaban encargados de financiar lo que era, digamos, aquellos docentes que ejercían o profesores que ejercían en el sector educativo en esa época en el país. Y en algunos casos y en algunas ocasiones, los padres también eran encargados de financiar dicha educación, ¿verdad? Entonces, eh, eso cabe a pensar de que era muy difícil, ¿verdad? Ya que debido a que en ese tiempo, por falta de conocimiento o por la ignorancia, eh, pensemos por un momento, todavía hay personas de ese pensamiento. Nadie come de escribir, nadie come de estudiar. ¿Quién come de estudiar? Por ejemplo, yo conozco personas de una edad muy avanzada, de que lo que piensan es, o lo que ellos manifiestan es de que sus padres les decían, de estudiar no vas a comer, así es de que no vas a estudiar, sino que vas a ir conmigo a hacer la milpa. De estudiar no vas a comer, así es de que lo que vas a hacer es venir y echar tortillas. Entonces, a partir de ello, se puede pensar de que la educación no era, no era tan fácil eh, desde ese punto de vista. Entonces, vamos a ver, en 1832 se establece el primer reglamento. Eh, y debido a la falta de docentes o de profesores, se hablaba de escuelas unitarias. ¿Qué son escuelas unitarias? Las escuelas unitarias son aquellas que solamente tenían un maestro. Y este maestro, por ejemplo, bueno, a inicios se estableció la educación básica de primero a sexto grado. Entonces, de acuerdo a eso, digamos, las escuelas eran unitarias en relación a que habían pocos docentes o pocos profesores y digamos que
no no había suficientes docentes para poder cubrir de primero a sexto grado. Entonces, ¿qué es lo que había? Escuelas unitarias y se hablaba de unidocente. ¿Qué es un unidocente? Un unidocente es un profesor que cubre, digamos, todo el rol en una escuela. Por ejemplo, si en una escuela hay de primero a sexto grado, el unidocente, ese tiene que darle clase a los de primer grado, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto grado. Y desempeña al mismo tiempo el rol de director, de secretario. Entonces, ese es el unidocente, que es un único docente que imparte las clases en una escuela. Y miren, bueno, escúchenme, en relación a eso, fíjense de que todavía hace 2 años yo vi una entrevista de un unidocente por esta zona de Morazán, de que él impartía clases de primero a sexto grado. Parece increíble, pero cierto, de primero a sexto grado. Yo vi esa entrevista que le hacían al profesor y la verdad me sorprende el carácter de este señor porque es un señor ya de edad muy avanzada. Por cierto, el año pasado tuve la oportunidad de platicar con él porque lo vi, entonces me acerqué y platiqué con él y le pregunté, ¿y qué pasó? ¿Todavía sigue ejerciendo la docencia? No, me dice, ya me jubilé y estoy trabajando en la alcaldía, ahí me han dado trabajo. Entonces, es sorprendente cómo este señor de una edad muy avanzada daba clase de primero a sexto grado y él desempeñaba el rol de profesor de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado y al mismo tiempo el rol de director y secretario y todo, ¿verdad? Entonces, esa era la función que desempeñaba un profesor en los inicios, allá por 1840, por 1860, allá en lo que fue el siglo XIX. Y ya que ellos tenían que abarcar con todos los grados, por decirlo así, que habían en dicha escuela y que eran, digamos, financiados por las municipalidades o por los padres de familia. En este caso, según el material, dice que les pagaban 4 reales. Ni siquiera existía el colón, sino que se hablaban de reales. Esa era la moneda que se utilizaba. Eh, y se dice que eh, los padres de familia aportaban 4 reales para poder, digamos, financiar el trabajo del profesor. Muy bien. No sé si hay alguien que quiera contribuir a, a, esta, a esta clase. Dígame, dígame, Bernabé. Sí, buenas noches, compañeros, pues recién se añaden. Sí, la verdad que podemos decir, licenciado, que la educación ha dado un giro bastante significativo. Sin Sí, así. embargo, seguimos en muchas áreas bajo, bajo filosofías y bajo metodologías, como decía el catedrático Enrique Dussel, acerca de la educación, que hemos manejado un modelo eurocéntrico. Es decir, que queremos impartir con Ajá, metodología traída de Europa. Y bueno, lo aceptemos o no, pero si allí nace la raíz, pero necesitamos hacer algo realmente que se llama independizarnos, ¿verdad? Porque en la parte exacto. educativa, si seguimos trabajando, si seguimos impartiendo clases bajo guiones, bajo conceptos, bajo principios de Europa, entonces como que en la educación no nos hemos independizado aún, ¿verdad? Vaya, por otro lado, Ah, vaya, menciona también Enrique Dussel que la educación muchas veces no avanza como se debe, porque muchas veces se basa en fines políticos. Y quiera o no, estamos exacto. inmersos en eso, nadie me va a decir que no. Si no, veamos los ministros, pues
todos están de la mano con el presidente. Entonces, como que la educación no toma un fin principal, un fin primordial que es la enseñanza, sino que siempre se va tomando como bajo principios políticos. Pero veamos lo ilógico de eso. Vaya, la educación es lo que se menciona de último por el presidente, el que sea que esté, el que sea que esté. Entonces, como que aún seguimos un poquito casi en las mismas teorías, en las mismas filosofías, que no se le da mucha importancia a la educación. Y ese es un problema. Y ese es un problema. Solo véase cómo nos retrasaron el ciclo 2. Entonces, porque no se le da un apoyo muy directo a la parte educativa. Gracias, licenciado. Sí, es muy interesante lo que Bernabé dice. Y dígame, José Montesino. Muy bien. Es muy interesante lo que dice y también yo lo mencioné en un momento de que en la actualidad el sistema educativo obedece a políticas de gobierno. Y bueno, lo que se menciona Hola. eso, por ejemplo, dígame, Ericelda. Muy bien. Hola, sí, licenciado, reforzando lo que dice el compañero Bernabé, es muy cierto. Casi siempre cuando se incluyen, pues en este caso se adquiere nueva presidencia, como que se quiera, llama de gobernabilidad, siempre los proyectos quedan inconclusos y adoptan otra nueva, pues, forma de educar o bajo criterios muy diferentes. Entonces, todos los proyectos quedan inconclusos de los anteriores, pues, gobiernos, ¿verdad? Entonces, esa es una parte muy fea de que también, pues, se maneja acá en la educación acá en el país. Sí, sí. Eso mencionaba hace un momento de que cuando hay una transición de un partido a otro por medio de gobierno, el sector educativo tiende a cambiar digamos, los diferentes formas o contenidos que, pues, desde un punto de vista muy crítico, digamos, el objetivo de ellos es de que estas nuevas formas o contenidos obedezcan a políticas y no a un fin o a un propósito de, digamos, como dicen, de transmitir conocimiento o hacer crecer, digamos, al sector educativo a través de la educación. Entonces, tal vez no es muy notable como, por ejemplo, en, en Corea del Norte, ¿verdad? Kim, el educador, el dictador de Corea del Norte, pues desde inicio, desde pequeño, lo que ahí les involucran, la política de ellos es de que de pequeño se le dé realce lo que es a la biografía de Kim y el culto a la personalidad de ¿verdad? Entonces, tal vez no es muy notable como esos sistemas educativos que el propósito de ellos es de que se exalte el nombre o el dictador Kim, ¿verdad? Aunque tal vez no se ve de esa manera, ¿verdad? Pero detrás de todo esto hay una realidad y que lo que hace que hay una máscara que impide ver de manera directa. Dígame, Bernabé. Aunque, licenciado, mencionando usted eso, si nos ponemos a pensar, ya se va siguiendo un fin político. Sí, veámoslo así. Vaya, ¿qué hace la diferencia en cuanto al aprendizaje? Allá ya vamos a mezclar el aprendizaje, que es la parte de la disciplina. Que si mencionamos por lo menos Japón, China, ahí ya va el modelo de aprendizaje de los alumnos que se basan en la disciplina. Hoy si nos ponemos a mencionar un X Dios, ya sea Mahoma, ya sea King, o quien sea que le inculcan a los alumnos, ya les están metiendo la parte política. Sí, muy cierto. Muy acertado lo que mencionaba ahí Bernabé y lo que Griselda también menciona. Muy bien. Y Entonces, incluso, licenciado, eso también, perdón, como le estaba comentando, lo que dígame. estaba también siempre reforzando el compañero, de que nos dicen a nosotros en el estudio que pues,
aprendemos desde pequeño lo de natural y toda la cuestión, ¿verdad? Del estudio y incluso las teorías, pero dice que nosotros tenemos que aprender, desarrollarnos y el propósito es aprender a pensar. Pero si nos regimos bajo eso, lo de la normativa del gobierno, creo que no nos enseñan eso, sino que es todo lo contrario, Sí, a siempre ser dominado. ajá, lo contrario. Porque la cuestión es de que no les conviene. Porque si hay alguien con un pensamiento crítico, este se va a levantar y pues si no hay algo que está bien, va a empezar a señalar, ¿verdad? Dígame, Bernabé. El detalle, licenciado, que nos quieren seguir teniendo como aquel alumno de la clase, le voy a decir así, que muchas veces tiene miedo a dar una opinión, nos quieren Exacto. tener reprimidos siempre, pues, porque si un alumno sale con una filosofía diferente a la que tiene el docente o tutor, se le empieza a ver mal, aunque si vemos el trasfondo es valiente, pues, porque se ha expresado, ha Ajá. sacado su voz. Entonces yo pienso que debemos ya de salir, de enseñar algo diferente, vaya. Está bien, mi esposa es docente y veo yo el material, está bien que le trabaja en la parte psicológica por la cuestión de la pandemia y lo uno y lo otro, estrategias de aprendizaje. Es verdad, todo eso es bueno, pero no se debería como meter o mezclar tanto la educación en política. Debería de hacerse una separación donde la educación se rija por su propio fin y no siguiendo fines de la política. Exacto. Así es, tiene que ser disjuntos. Disjunto es la palabra. Muy bien. Eh, este, gracias, Bernabé, y gracias, Eliselda, por el aporte. Sí, es de recalcar de que el sistema educativo no debe de obedecer a un fin político gubernamental, ¿verdad? Eso en ningún momento tiene que ser así. Bien, dice, por acá estaba leyendo de que hasta la década de los 40 todavía no existía el Ministerio de Educación. La instrucción elemental era administrada por la subsecretaria de Instrucción Pública, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia. Entonces significa de que hasta estas alturas de los años 40 se puede pensar de que quienes tomaban la rienda del sector educativo en el país eran, digamos, entidades del exterior y no era meramente, digamos, sujetado por, digamos, por decirlo así, por el gobierno o por entidades que estuvieran organizadas dentro del mismo país. Y por ahí se menciona de que ya por ahí, por eso en 1841, se constituyó o se creó lo que fue la Universidad de El Salvador. Y a partir de ello se establecen los tres niveles educativos que conocemos como educación primaria o educación básica, educación media y educación superior. Aunque, bueno, todavía yo tengo, bueno, hace unos días falleció un tío, ¿verdad? Que él me menciona, mira, y cuando yo estudié, con solamente bachillerato que tuviera, pues ya eras profesor o ya podías, digamos, ejercer una profesión, ya eras un profesional. Entonces, pero digamos de que eso no es de, tan del todo así, porque ya en el siglo XIX ya existía la Universidad de El Salvador, que estaba allá en San Salvador es una cosa, ¿verdad? Pero que en El Salvador ya existía, la Universidad de El Salvador ya existía, aunque acá, digamos, bueno, por esta zona de Oriente, yo soy de Oriente, de Morazán, ni siquiera se mencionaba la Universidad de El Salvador o nadie sabía que existía la Universidad de El Salvador. Entonces, por la misma cuestión, ¿verdad? De que se iniciaba lo que era, digamos, el sector educativo superior, como lo es la educación a nivel superior o universitario.
Se dice que con el decreto ejecutivo publicado el 15 de febrero de 1841, bajo el mandato de don Juan Lindo, se crea la educación media, Colegio La Asunción, aunque la escuela parvularia da comienzo en 1866, no forma parte del sistema oficial. Por aquí vamos a ver, vamos a hablar de la primera reforma, o al menos ver qué es lo que se puede, digamos, considerar como más prioritario. Se dice que en 1940 surgió lo que fue la primera reforma, cuando estaba el dictador general Martínez, ¿verdad? Se me olvida el nombre, solamente el apellido, Maximiliano Martínez, si no me equivoco, en 1938. Ya estamos hablando del siglo XX. Ya trascendimos del siglo XIX al siglo XX, ¿verdad? Se habla de que durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez se realiza la primera reforma educativa, la que solamente, digamos, es reformado el nivel educativo primario, en este caso de primero a sexto grado, porque en esa época no existía hasta, hasta noveno, sino que solamente era de primero a sexto grado. Y que esta reforma, pues, educativa de nivel de educación primaria, fue encargada, lo que menciona el material, por la generación del 28. ¿Por qué se le habla de la generación del 28? Se dice que se le llamó la generación del 28 a la primera y única generación de maestros formados por un grupo de maestros alemanes. Entonces, a esto es lo que me refería en un inicio cuando le mencionaba de que los primeros profesores fueron formados por profesores europeos, es decir, alemanes, que pertenecían a Alemania. Y a inicio de 1924, y que en 1929 en un pequeño grupo de maestros egresados de la escuela normal son becados para realizar estudios en Chile, en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. A su regreso, se escogieron 3 de ellos, de ese grupo de profesionales, por decirlo así, porque imagínense que fueron formados por profesores alemanes y estos luego fueron becados y fueron llevados hacia Chile. Me imagino la formación que tuvieron estos profesionales, ¿verdad? Porque para hablar de esa formación becados al exterior, y para esa época me imagino, o cabe a pensar, de que fueron personas o profesionales bien formados. Entonces, se dice que se retomaron 3 de estos, y estos fueron los que se encargaron de implementar la reforma en el año de 1940. Entonces, este gremio de profesionales fueron los encargados de realizar la reforma educativa en El Salvador en el año de 1940. Y a medida pasado el tiempo, pues han habido reformas dentro del sector educativo en El Salvador. Bien, vamos a ver. A pesar de eso, pues, de que hubo una reforma, se dice de que había una deficiencia, porque imagínense que solamente este pequeño grupo fueron formados
pero para que estos vinieran y formasen a cada persona que desempeñaba el papel como profesor o docente en El Salvador, estaba bastante difícil, ¿verdad? Entonces, se dice que había una deficiencia en la formación de los maestros y no podía superar, no podía, que no se pudo, o en esa época no se podía superar en tan poco tiempo, eh, a pesar de que hubo una reforma en poco tiempo, digamos, como, por decirlo así, alfabetizar o instruir estos profesores en El Salvador, ¿verdad? Entonces, para empezar, se dice de que habían pocos profesionales para que vinieran a formar nuevos profesionales. Ahora, había otra cuestión también, de que las asignaturas estaban cargadas de horas, cada asignatura, que los profesores o los maestros no tenían el tiempo suficiente para preparar sus clases. Eh, Todavía yo recuerdo que me decía eh, eh, este tío que les menciono, de que los estudiantes recibían clase desde la mañana hasta ya oscuro, hasta las 4 o las 5 de la tarde. Desde la mañana que se iban de sus casas, llegaban hasta en la tarde, o solamente iban a almorzar y luego regresaban de nuevo a la escuela. Podría pensarse que era una mejor formación porque más tiempo pasaban los estudiantes en la escuela. Pero, por otro lado, hay una desventaja de que como los profesores tenían que estar más tiempo en el aula, por decirlo así, ¿verdad? Tenían poco tiempo para preparar lo que eran los contenidos. No digamos algunos factores o desventajas que ellos tenían en relación, por ejemplo, que hoy no tenemos, hoy tenemos la facilidad de que en esa época no había luz eléctrica. Me imagino a un profesor en la noche, ¿verdad? Y con su candil a un lado y tratando de elaborar o planificando, si es que existían las planificaciones para esa época, ¿verdad? Porque no podría pensarse de que el sistema educativo estaba tan organizado como hoy lo está. Entonces, me imagino un profesor con su candil a un lado ahí en una mesa, tratando de preparar la clase, cansado, ¿verdad? Porque tuvo una larga jornada desde la mañana hasta las 5 de la tarde impartiendo clase. Entonces, era bastante difícil y pues no como hoy, ¿verdad? Que tenemos la facilidad del Internet y vamos y buscamos información y una pequeña información que encontremos ya es suficiente para poder, digamos, ir a dar la clase y desenvolverla. No como en aquella época que había pocos libros, por decirlo así, o pocas herramientas o pocas facilidades para poder preparar una clase. Eh, por ahí leía de que, eh, digamos, de que se hablaba de lo que era, que ya habían escuelas y que, digamos, las municipalidades eran los encargados de financiar o los padres de familia pagaban 4 reales, eh, pero que el, el sector educativo, o por decirlo así, los profesores no estaban adiestrados o no había digamos, un descriptor, por decirlo así, una serie de contenidos de manera ordenada, unidad 1, unidad 2, unidad 3 o lección 1, lección 2, como fuera, de tal manera de que el profesor siguiera un orden, sino que estaba leyendo por ahí que el profesor tenía que ingeniársela y según el conocimiento que él tenía, ver qué era lo que, considerar qué era lo que iba a dar durante la clase. Entonces, de esa forma es como funcionaba. Muy bien.
Esa fue la primera reforma. Se le No sé si lo corta oye, por pues. ratito, licenciado. Se, se le, se le corta por ratito, pero se le escucha buena parte. Una pregunta, ese material que Digan, usted tiene a la mano, ¿no sería tanta molestia si nos lo comparte quizás en el chat? vaya, se lo voy a compartir. Se lo Vale, voy a gracias, compartir. licenciado. Pero en este momento, vamos a ver. No, después de la tutoría o mañana, cuando usted tenga un poquito más tiempo. Muy bien, está bien. Después que finalicemos la clase, se lo voy a compartir. Bueno, se habla de la reforma de la educación media. Se dice que en 1942 se convoca la Convención de Ministros de Educación Centroamericana en San José de Costa Rica con el fin de edificar un sistema educativo centroamericano. Entonces, se hablaba, ¿verdad? En relación a lo que acá se menciona en el material, es de que parece que había una unificación al momento de querer elaborar los diferentes, digamos, contenidos que deberían impartirse en educación media en Centroamérica, ¿verdad? Ya que llegaron a un mutuo acuerdo en cómo, digamos, organizarse en lo que era en la educación media. Y en 1942, se dice que en 1945 los ministros de educación de la región realizaron la convención de Santa Ana, donde acordaron modificar los planes y programas en todos los niveles. Definieron los fines, objetivos y propósitos comunes. Dentro de los acuerdos se estableció que todos los niños de 7 a 14 años deberían recibir educación primaria. Sería de 7 años y tendría carácter obligatorio. Bueno, vamos a ver. Quiero llegar a algunos puntos importantes. Bien. Vamos llegando a la reforma educativa de 1968. La segunda reforma que sufrió o que recibió el sector educativo fue en 1968. Dice que la educación se somete a una nueva reestructuración con el objetivo de ampliar el mercado interno a partir del desarrollo industrial. Se le dio prioridad a la calificación de mano de obra de nivel técnico medio para integrarla a corto plazo al mercado de trabajo. Los sectores estratégicos fueron la educación, la agricultura y la industria. Hubo una modificación. La educación básica obligatoria aumentó de 6 a 9 años. Entonces, hasta en ese entonces, es decir, hasta en 1968, el nivel básico o el nivel primario, como nosotros conocemos, la educación básica, era de primero a sexto grado. Entonces, eh, es decir, que en la segunda reforma, la educación básica o primaria pasa de 6 años a 9 años. Y es así como surge, ¿verdad? Entonces se dice que, y a partir de esta reforma educativa, fueron surgiendo, o surgió, más bien dicho, el sector o organizaciones que hicieron, digamos, los sectores docentes. Entonces, dice acá que la nueva estructura apuntaba a contribuir a transformar la realidad y satisfacer las demandas del desarrollo
promover la modernización del aparato productivo, lo que traería el desarrollo social y por lo tanto el desarrollo sociopolítico. Bueno, eso era lo que se esperaba, ¿verdad? Pero hubo una cuestión de que llegó un momento que el sector docente en esa época tuvo problemas, ya que no recibían salarios y tenían, digamos, trabajo inestable, puestos que no eran estables. Entonces, de esta manera es como se empezaron a organizar grupos, ¿verdad? A organizar grupos, y es ahí donde ya se empieza a hablar del magisterio. Pero ¿qué es el magisterio? Es una organización de profesores, ¿verdad? Es como que ustedes como estudiantes se organicen, ¿verdad? Se organicen y pues, digamos, si no les parece algo, vamos a ir a hacer una huelga. Es ahí donde surge lo que es el magisterio. Entonces, de esta manera es como se forma la Asociación Nacional de Educación Salvadoreña de junio, que se refiere a lo que ustedes, si son profesores, conocen como Andes 21 de junio. Entonces, imagínense en qué época surgió esta organización de profesores o este magisterio. En 1964, organización de profesores o de maestros, por decirlo así. Y pues por ahí, por esa época, se realizó la primera huelga. La primera huelga, ejerciendo presión, ¿verdad? Y a partir de eso, pues, se manifestaron contra los gobiernos o contra el gobierno de esa época y pues ya por ahí, por eso surgió la guerra, ¿verdad? Por ahí, por eso de los años 70, 80, que no estaba muy lejos de 1964, pues cierta cantidad de profesores se involucraron y algunos de estos se afiliaron al FMLN, ¿verdad? A ese partido, para combatir en la guerra. Entonces, luego, en este lío de toda esta, de todo esto, pues surge el cierre de lo que fueron muchas escuelas y por ahí va involucrada la Universidad de El Salvador, la UES. Por eso es que en muchas ocasiones la Universidad de El Salvador fue cerrada en el tiempo de la guerra y no permitían, digamos, ingreso de estudiantes para que pudieran seguir estudiando. Porque, digamos, de que muchos de estos profesores están involucrados en lo que era en la guerra. Y se dice que durante la guerra murieron como 376 maestros que estaban involucrados o que estaban en la asociación de Andes 21 de junio. Andes significa Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de junio. Yo creo que algunos de ustedes son profesores y creo que saben un poco de lo que es Andes, porque es una organización de profesores que surgió allá por 1964. Entonces, esto no es nuevo. Entonces, pero que a partir de todo esto, de que se esperaba de que las nuevas reformas contribuyeran a lo que era el progreso, digamos, socioeconómico, de diferentes, digamos, índoles, lo que sucedió fue que en relación a lo que era, digamos, por decirlo así, es la palabra correcta, como la decadencia, a que no se le dio importancia de parte de los gobiernos a darle, digamos, un salario justo a estos profesores. Estos se manifestaron y en un momento donde pues surgió la guerra y los diferentes
digamos, organizaciones dentro del país se levantaron y es ahí donde surge la guerra. Y es ahí también donde estos profesores aprovechan para involucrarse y levantarse contra el gobierno, que quienes ellos consideraban que eran los culpables de que no recibieron un salario y no tener un trabajo estable, ¿verdad? Entonces, se dice de que aproximadamente como 376 maestros fueron asesinados durante la guerra y 106, según el dato que estaba verificando por ahí, desaparecieron y 500 fueron encarcelados, torturados. Entonces, y por ahí se habla, ¿verdad?, de la Universidad Centroamericana, que 6 jesuitas que eran profesores de esa universidad fueron asesinados durante la guerra. Entonces, a partir de todo eso, pues las reformas educativas posiblemente han ayudado en un aspecto, pero por otro lado han afectado. Bien, les voy a dejar de tarea que ustedes verifiquen ahí la reforma educativa de 1994. No sé si hay alguien que quisiera contribuir. Llegamos hasta la reforma de 1968. Hola, hola. No sé si hay alguien que quisiera contribuir o le voy a dejar de tarea que ustedes verifiquen y estudien la parte de la reforma de 1994. Esta parte. Llegamos hasta la reforma educativa de 1968. ¿Hay alguna duda? Hola, jóvenes, ¿me oyen? No, licenciado. Hola, sí, licenciado, perdón. Esta tarea es para preguntarnos en la próxima tutoría también. Sí. Sí. Bueno, está bien. Ahí les voy a cargar el material. Ok, comprendido, licenciado. Creo que tengo un poquito de problemas con internet. Creo que se tarda en llegar el audio hasta donde ustedes están. Bien. Entonces creo que vamos a llegar hasta ahí. Si no hay duda, vamos a llegar hasta ahí. ¿Les parece? Sí, está bien, licenciado. Muy bien. Muy bien. Entonces, me despido, estimados jóvenes. Nos vemos el sábado, primero Dios. ¿Les parece? Una consulta, licenciado, ¿el sábado a qué horas? Porque yo no tengo bien definido cómo es primera clase que participo en ¿De tutoría. verdad? Muy Sí. bien, es a las 10. El sábado a las 10. Ah, ok. Sí. Bueno, gracias. Sí, ahí estamos. Corresponde a la semana B. Si no me equivoco, corríjanme ahí, estimados. Semana B, ¿verdad? A las 10. Sí, la semana B a las 10. Muchas gracias, Fátima. Bien, entonces vamos a llegar hasta ahí, estimados jóvenes. Me despido, pasen una feliz noche, cuídense y nos vemos el sábado, primero Dios. Bueno, gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.